Emma, un lujo como siempre. Un placer. Gracias, Emma Ferrario. Antes de entrar en el tema, vamos a entrar en un tema que merece muchísima seriedad, que tiene que ver con la coyuntura, que es una historia del momento y que tiene que ver con la violencia de género. Veamos este tape y seguimos. ¿Te sentís acompañada? Él llega libre porque en algunos portales decían que tenía tobillera electrónica. Lo pedimos en su momento al juez de garantías, pero esa medida fue rechazada, con lo cual sí llega en libertad. Pero nada, dejemos que Julieta pase. ¿Temes por tu seguridad, Julieta? Julieta, salí de mi casa amenazada de muerte, pasé años de violencia psicológica, física, verbal. Tu historia la contaste muchísimas veces en todos los medios, incluso testificaste varias veces. ¿Cómo te preparaste hoy para dar testimonio en el juicio? Con amor, con mis hijos, con mi pareja Emanuel, con mi familia, mis padres, mi hermana que acaba de aterrizar de Chile para venir, con mis abogados, con la gente que me quiere, mis amigos, bueno, gente que va a venir a dar testimonio. Tu mamá, tu papá también el día de hoy van a estar acompañándote. Sí, vienen hoy. Y dando declaraciones. Sí, claro que sí. Te ve con fortaleza, Julieta, a partir de esta decisión que tomaste. Fueron 3 años de calvario, pero pasaste por un montón de 5 años de calvario, pero pasaste también por pericias psicológicas, psiquiátricas. ¿Cómo estás hoy vos desde ese punto de vista? Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que yo no esté rota, porque a mí ya me rompieron. Pero no quiere decir que por eso yo no voy a buscar y encontrar justicia. Con el resultado de este juicio vas a poder ayudar a muchas mujeres que han pasado seguramente por una situación similar a la tuya. Ojalá haya en el camino a que deje de haber tantos pasos para que una víctima pueda realmente contar su historia y recibir justicia, ¿no? Porque es demasiado los pasos que tenemos que soportar, la espera, la revictimización, volver a contar y pasar por pericias, y sin embargo el victimario tiene el derecho y la garantía de decir, no, yo no declaro, no, yo no me hago las pericias. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que puedan estar atravesando por una situación similar y no se atreven a denunciar a su pareja, digamos, por temor, no se por miedo? atreven porque en la misma comisaría a veces te mandan de vuelta a tu casa, por eso no se atreven, porque saben que no reciben respuesta, y eso también es un poco lo que quiero decir. ¿Eso te pasó a vos en primera instancia? Por supuesto. ¿Pensaste que no te iban a escuchar? Por supuesto, he visto mujeres que volvían de la comisaría a su casa y le decían, ya está, ya se le pasó la borrachera a tu marido, volvé. Y la volvían a cagar a trompadas. ¿No, Julieta, ahora? No sé si son otros tiempos, yo tengo la esperanza de que sí, de que empecemos a abrir un poquito esa puerta, porque las mujeres tenemos todas las de perder en esta. A las que nos vayan es a nosotras. La palabra de Julieta. Bueno, esa era Julieta Prandi, actriz muy conocida por todos. Ella podría estar transitando este momento, se está llevando el juicio contra su ex marido, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia de género. Les decía, podría estar eligiendo el silencio para transitar un momento que de por sí es difícil porque tiene que enfrentarse a situaciones del pasado, tiene que revivirlas, pero está eligiendo encarnar también la voz de muchas mujeres que no hablan de esto y que lo sufren, y amplificando algo que sucede y que a veces es noticia una vez que aflora, pero en general no es noticia, sucede por debajo de la superficie. Sucede de un modo permanente y bueno, vivimos como olvidando o no conociendo miles y miles de historias de mujeres que atraviesan esto. Julieta Prandi, el abogado de Julieta pidió un poco de información sobre lo que está pasando, pidió ayer la prisión preventiva de Contardi, pero la justicia la rechazó. No querían que se cruzara Contardi, el abogado de Julieta planteaba que no querían que se cruzaran porque el hombre ejerce una suerte de presión en el momento en que se llevan adelante las testimoniales del proceso. La justicia de todos modos rechazó este pedido, pero sí renovó la perimetral para que el imputado no se acerque ni a ella ni a sus hijos. Las declaraciones que veíamos a medios, bueno, ahí Julieta hablaba de lo difícil que es el acceso a la justicia, esto que planteábamos para las mujeres que viven situaciones de violencia. Una frase muy gráfica: volvé a tu casa que tu marido ya no está borracho, volvé que ya se le pasó. Increíble. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De todo esto, de violencia también dentro de... Bueno, violencia dentro de las casas, violencia doméstica y no atendida por la justicia como corresponde. Está con nosotros Natalia Gerardi, abogada del equipo latinoamericano de justicia y género. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Un placer. ¿Cómo vivís este proceso? ¿Qué nos dice este caso puntual de todos los casos que no son escuchados? Creo que con lo lamentable que es atravesar una situación como esa y con lo doloroso que debe ser sin duda para ella, además hacerlo público, creo que hace de alguna manera
un servicio Claro. de justicia, ella encarnando esto y haciéndolo con una voz pública, porque puede amplificar las experiencias de decenas de mujeres que son intrascendentes, digamos, para la opinión pública, pero que atraviesan la situación arrasadas en su vida cotidiana. Sí. Y no solamente es muy difícil para las mujeres llegar a la justicia y atravesar el proceso de acceso a la justicia, sino antes de eso denunciar, como decía ella, pedir ayuda, pero aún antes de eso, para muchas mujeres, para la gran mayoría, es difícil hasta contárselo a alguien. La gran mayoría de situaciones de violencia contra las mujeres en situaciones de pareja son silenciadas por ellas mismas y atraviesan entonces su vida con dolor, con una afectación muy fuerte a su bienestar psíquico-emocional. Entonces, bueno, es como, gráficamente es una pirámide, ¿no? La base de la pirámide está silenciada, el extremo de la pirámide, que es de lo que generalmente se hablaba más habitualmente, ahora cada vez menos, lamentablemente, que es de los femicidios, son la punta de ese iceberg que tiene una presencia mucho más extendida. Julieta misma expresó en algún momento la dificultad que tuvo ella para admitir que esta situación estaba sucediendo, ¿no? Como que... Es comprensible, ¿no? Es absolutamente... Supuesto, uno puede imaginar, o sea, nada. A ver, cuando hay violencia en un marco de una pareja, lo que hay es la frustración de un proyecto, de una ilusión, de una expectativa, y hay sentimientos encontrados. Es la persona de la que te enamoraste, de la que tal vez seguís enamorada, con la que construiste una familia, tal vez tenés hijos en común, una historia, una proyección. Es fácil de entender cómo hay una dependencia emocional. Claro. Y una resistencia hasta admitirse a una misma, ¿no? Y eso es parte de lo que se llama el círculo de la violencia, porque no son situaciones puntuales, tienen momentos puntuales de mayor gravedad, pero es un continuo donde uno va quedando como enfrascada en una situación de manipulación también. Y esa dependencia emocional muchas veces se combina también con dependencia económica. Entonces, si además... No siempre, pero si además de dependencia emocional hay una dependencia económica, y las herramientas que puede tener para concretamente salir de allí, buscar ayuda y demás, eso combinado con que generalmente las personas agresoras ejercen una manipulación y van minando la autoestima. Claro. ¿Qué herramienta le queda? Porque uno conoce tantos casos de dependencia económica y esa manipulación. Y decís, ¿qué herramienta le queda? En nuestra opinión y en nuestra experiencia, lo primero y lo más importante es que busque ayuda cercana, no necesariamente institucional, para empezar, sino idealmente círculo de confianza. Amigas, amigos, hermanas, hermanos, compañeros de trabajo. Muchas veces para algunas mujeres es el espacio de trabajo el lugar donde pueden abrirse antes que en las familias, que también a veces están comprometidas emocionalmente en la situación. Entonces, cualquier persona cercana, grupos de mujeres, a veces son grupos de autoayuda, hay clubes, cualquier persona cercana que con empatía pueda escuchar y pueda acompañar ese proceso es como un gran punto de partida. Después, además, por supuesto, debiera haber... necesitamos que haya más instituciones públicas que son las que tienen la responsabilidad de implementar mecanismos de asistencia muy concretos y poner en realidad las leyes, que es lo que hay. Claro, que un poco lo que pone sobre el tapete Julieta me parece que es eso, ¿no? Que tenemos un montón de leyes, tenemos un montón de instituciones y que fallan, ¿no? Que la policía te manda de vuelta a tu casa. Eso no es nuevo y tampoco es solamente en Argentina, ¿no? Hace no tanto, pero hace ya unas cuantas décadas, que el tema de la violencia contra las mujeres en las parejas, sobre todo por razones de género en el marco de las parejas, es un tema importante para la agenda internacional del movimiento de derechos humanos. Hace 30 años que se sancionó una convención especial para tratar el tema de violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará. Y desde esa época, desde el año 94...
se sancionaron en América Latina varias leyes de protección especial, como para tener medidas cautelares, órdenes de no acercamiento. A veces en algunos países se crearon comisarías de la mujer y demás. Se empezó a crear una institucionalidad, digamos, para abordar este tema. Y sin duda que hubo avances en todos los países, sin duda también insuficientes en todos los países. Argentina tiene, como en muchos temas, grandes avances legislativos, interesantes avances de política pública, muy inestables, poco satisfactorios, digamos. Implementados, con falla de implementación. Fallas de implementación y sobre todo grandes disparidades regionales en diferentes lugares de la Argentina. ¿Para qué sirve una política nacional de este tema? Para tratar de equilibrar las diferencias regionales y que no tengamos una provincia que tiene mayor presupuesto, mayor compromiso, mejores políticas y otras donde las mujeres son libradas a su suerte. Claro. Hoy en general eso quedó totalmente desparejo hoy, desarticulado, desarmado. ¿Por el cierre del Ministerio de la Mujer? No solamente el cierre del Ministerio de la Mujer, porque uno podría tener diferentes opiniones sobre la necesidad o no de tener un ministerio. Lo importante es que haya políticas públicas. Claro, es lo que no... Podría haber desarmado el ministerio y mantenido las políticas públicas bajo el Ministerio de Capital Humano, como dijeron primero, justicia después. El problema es que desarticulamos las políticas públicas, no solamente la institucionalidad. Sin política pública, sin presupuesto, con un mensaje de autoridades que dicen las mujeres mienten, las denuncias son falsas, las mujeres en realidad son privilegiadas por la justicia y tratar de proteger a las mujeres es en realidad agarrársela contra los varones. Eso confunde. Y lo que Julieta Prandi está diciendo muy claramente es privilegio. ¿De qué me están hablando? Si las mujeres vamos a denunciar cuando atravesamos todos los obstáculos emocionales, familiares, económicos, vamos a denunciar y nos mandan de vuelta. Cuando la justicia te pide que repitas 30 veces la misma cosa, te revictimiza. ¿Cuál es el privilegio? También es cierto que a Julieta, por ejemplo, esto le pasa en los distritos que supuestamente sostienen o en el apogeo de esas políticas, ¿no? Que el enunciado de las políticas ha tenido un dilema enorme, que es la poca efectividad de implementación, ¿no? Por supuesto. O sea, fallas en el sistema. Claro. Nosotras hemos hecho un montón de informes a lo largo de los años. Antes del 2015, o sea, antes de que Ni Una Menos hubiera colocado el tema en la agenda pública, después y últimamente, y la verdad es que nunca ningún informe de nuestra organización a lo largo de estos años te va a decir, no, porque esto funciona perfecto. De las diferencias regionales, ¿hay mucha diferencia de resultados hoy entre provincias con políticas específicas y sin? Bueno, hay diferencias en términos Es difícil de medir, me imagino. Es difícil de medir. Claro. Hay diferencias clarísimamente en términos de cuántos esfuerzos ponen y cuántos recursos dedican. En la medida en que hay femicidios en prácticamente todas las provincias, el resultado claramente digamos, es deficitario, porque el objetivo sería que no hubiera femicidios. Eso es muy difícil de lograr porque muchos femicidios incluso se dan en personas que nunca buscaron asistencia. La principal fracaso dolorosísimo del sistema es cuando una víctima de femicidio buscó asistencia y eso fue insuficiente. Y el sistema falló. Y eso existe. Claro, esos casos existen y son como el peor fracaso total. Pero para muchas ni siquiera lograron pedir ayuda por todo lo que decíamos antes. Entonces, lo que se ve claramente son diferentes intensidades de esfuerzos hechos en distintas provincias o en diferentes ciudades. Los resultados, ¿cómo podríamos medirlo? Una sería por ver cuántas denuncias hay en diferentes jurisdicciones. Por eso te da como el término medio de la pirámide, las que superaron algunos obstáculos y fueron a pedir ayuda. Y esas denuncias bajan, suben, depende. Hoy tenemos un problema de acceso a los datos para saber si esas denuncias son más o menos. Después es una... Pero para saber si mejoramos en términos de cuántas mujeres sufren violencia, lo que tendría que haber son encuestas representativas a la población, como se hicieron en la ciudad de Buenos Aires ya 3 veces, pero la Nación nunca hizo en términos nacionales, nunca esa encuesta, se hizo solo algo parcial con apoyo de la Unión Europea en el proyecto Spotlight. Pero esa sería la manera de ver a lo largo del tiempo si con la implementación de políticas que siempre son de largo plazo
la violencia va subiendo o va bajando, se mantiene, etcétera. Claro. Entonces, ¿para eso qué hace falta? Alguien que se tome esto en serio de manera sostenida a lo largo de los años y mantenga esto como un tema relevante no para las mujeres, para la sociedad. Claro, porque es como que nos estamos ocupando del final, que es la mujer golpeada o muerta. Y en algún momento tenemos que ir a cómo criamos también varoncitos adorables que no fajen y no maten. Sí, y mujeres fuertes. Digo, poniéndolo muy burdo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Mujeres y varones que crean en la igualdad, que sientan que ganan ambos en un vínculo más equilibrado, más amoroso, más respetuoso, ¿no? Y también cómo abordamos las desigualdades estructurales finalmente, porque hay violencias en las sociedades y probablemente nunca se erradiquen todas por completo, pero ¿cuáles son algunas de las causas estructurales? Bueno, algo tiene que ver también con la desigualdad económica, las posibilidades de empleo, porque es más difícil. Claro. No es imposible, y tenemos el caso. Pero es la lentitud de la justicia. Yo tengo un pariente mío que trabaja en un juzgado de familia, en Provincia de Buenos Aires, no importa el distrito porque si no me va a decir tanta. Amigo. Sí, amigo, la fuente no. Y me dice que todas las mediaciones que tiene por Zoom, que tiene mínimo 6 por día, dice 4 de 6, 5 de 6, es la mujer rogándole al tipo que le pague lo que le tiene que pagar para sostener a la familia. Y siempre termina siendo en muchos casos un arrepentimiento de la mujer de ¿para qué arranqué con esto? Exactamente. Me hubiera quedado ahí. Claro, claro. Me dice, me encuentro con casos constantemente, todo el tiempo igual. Bueno, ese es un tema súper importante porque la justicia en general tiene que funcionar mejor, tiene que ser más rápida. Cualquier proceso que se extienda a lo largo del tiempo, pierden todos en eso. Y lleva a mucha gente, así termine en una absolución, en una condena. Pasó tanto tiempo que genera una frustración y un agotamiento que hace que muchas veces la gente abandone el proceso antes porque realmente no tengo más energía para dedicarle a esto, ¿no? Eso. Cuando además hablamos de conflictos de familia, donde además hay muchas veces niños, niñas involucrados, y lo que está en juego es la supervivencia, ¿no? La manutención cotidiana. Bueno, que haya habido un padre que se alejó de la familia por el motivo que fuera, con o sin violencia, que crea que puede desentenderse del sostén económico, de contribuir al sostén económico en el que la mujer también contribuye, con dinero o con trabajo de cuidados, ¿no? Porque todos los días dedicarse al cuidado de los hijos es tiempo que uno no puede dedicarse a otra cosa, a trabajar, a ganar dinero, a hacer... Bueno, ese es un tema como central también y estructural, donde hay muchísimo por hacer en términos de Lo que pasa es que la novedad, me parece que lo disruptivo de este caso son dos cosas. Una, que Julieta tenía buenos ingresos y que la manipulación hace que el control del dinero, aunque la generadora de ingresos sea ella, el control del dinero lo tenga el hombre. Y la otra es que la violencia y una violación puede ocurrir adentro de una casa con tu pareja de toda la vida. Totalmente. Esas son dos formas específicas de violencia que este caso muestra muy bien. Una es la violencia económica, que es también en el marco de esa manipulación y de minar la autoestima de esa mujer, sino vos trabajá que yo me ocupo de sostener las cuentas, yo sé cómo invertir, vos no entendés nada de números. Poné todo mi nombre. Y entonces muchas mujeres se desentienden porque confían o porque prefieren no involucrarse en todo, o por lo que sea, por desconocimiento, y entonces eso termina con la mujer que generaba ingresos sumida en la pobreza. Pidiendo control, ¿no? Pidiendo plata para poder sobrevivir, comprar algo. Entonces, esa es la violencia económica, que este es un caso como muy extremo, pero cotidianamente hay un montón, y yo lo he visto con personas, con mujeres profesionales, informadas, que trabajan, etcétera. Y cuando llega el momento de desarmar la pareja matrimonial, se dan cuenta que no tienen idea. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se maneja? Yo he tenido amigas con profesión, de profesionales muy calificadas que representaban el principal ingreso de su hogar y se separaron y no tenían tarjeta de crédito. Qué bárbaro. No tenían tarjeta de crédito, usaban la extensión de la tarjeta del marido, ¿no? ¿En serio? Sí, obvio. Y eso pasa hoy con gente que fue, con mujeres que fueron a la universidad. Porque lo que me parece que lo interesante como ejemplo para
para las chicas que están mirando eso, para los chicos que están mirando esto y demás, del caso de Julieta, es que ojo, que no es marginalidad esto, no es pobre, no es una mujer pobre o no es una... Hasta te diría una cosa que es muy incorrecta, no es una mujer fea a la que le pasa esto, ¿entendés? Ni una Eso mujer no preparada, Exacto. nada. Sí, tal cual. Por eso la educación, que es lo que vos decías, no solamente educar para... Obviamente, no la agresión física, pero también el respeto básico. A la valoración ¿no? del otro. Y la autovaloración. La valoración del otro y la autovaloración para ellos y para ellas. Eso es fundamental. Y entonces, la violencia económica es un tema enorme que con la Ciudad de Buenos Aires hicimos una investigación también para mostrar cómo se percibe, cómo se expresa la violencia económica en las relaciones de pareja. Un poco, y en gran medida, es esto que vos decías de la falta de pago de la cuota alimentaria, como se llamaba antes, ¿no? Para el cuidado económico de los niños y niñas, pero hay muchas otras formas. Esconder dinero o poner las cosas a nombre de uno, o el manejo de las finanzas, etcétera. Y el otro tema es la violencia sexual. Y claro que hay un prejuicio enorme donde uno se imagina que la violencia sexual, en el estereotipo, es lo que te sucede en el callejón oscuro a las 2 de la mañana. Con un extraño, ¿no? Y con esas un son, monstruo. Exactamente. Y esa es la menor cantidad de los casos, estadísticamente, en Argentina y en el mundo. Por eso, conocer los fenómenos, estudiarlos, tomárselos en serio, es indispensable para hacer políticas públicas de prevención adecuadas. Si vos llenás las calles de policías, como esa idea de la seguridad, demos seguridad, pongamos policías en las calles, todas estas violencias siguen no siguen idénticas. adentro, siguen intramuros. Porque no tiene nada que ver con la policía en la calle. Tal cual. Claro, todos esos casos de violencia doméstica que se dieron durante la pandemia. La cuarentena. No, y con fuerzas de seguridad capacitadas para eso, ¿no? También. Para hacer escucha de... Claro, para hacer la alerta de eso, que no te diga como lo que dice Julieta, ¿no? Bueno, ya no está más borracho, volver a tu casa, ¿no? Ahí como donde tenés como un problema. Sí. Totalmente. Y no diría que es siempre así de terrible. Y por supuesto que se ha trabajado mucho en la capacitación. Que ha cambiado mucho la mirada. Ha cambiado bastante, no suficiente. No, por supuesto. Por eso es tan importante, y eso decía, necesitamos personas en los lugares de poder que se tomen esto en serio, de manera sostenida y con la mirada de largo plazo. Claro, más allá del gobierno de turno. Exactamente, la falta de priorización, si hoy te dicen todo lo contrario de lo que decían hace 4 años, bueno, nadie tiene tanto convencimiento como para tomárselo en serio y sostenerlo si no hay una política activa para llevarlo adelante. Gracias, Natalia. A ustedes. Muchas gracias, interesante. Gracias. Natalia Gerardi, abogada del equipo latinoamericano de justicia y género. Muy bien, algo que me gusta mucho contar cada vez que puedo es que fui un testigo privilegiado en su momento de la llegada de los yaguareteros